Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a Proa Comunicación. Gracias, Masali. Gracias, nuestro compañero Iván Espinosa también, vicesecretario de Relaciones Internacionales, al resto del equipo de Vox que ha venido a acompañarme. Y gracias a todos ustedes por esta amabilidad en atendernos una mañana complicada de moverse en Madrid, en la que la huelga de taxis, pues seguro que a alguno le ha hecho más difícil. Quisiera ser breve para que luego, tal y como me han pedido los organizadores, haya posibilidad de algún coloquio, preguntas, comentarios, lo que crean a bien o lo que queráis a bien, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo que España lo merece todo. Y al decir esto estamos diciendo que todo lo que hagamos en defensa de España, de la libertad y de los españoles será ampliamente recompensado. Y será recompensado por aquellos que tal vez hoy no son conscientes de lo que está en juego. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, las generaciones futuras, cuando analicen lo que ha pasado en esta época, verán que España estuvo al borde del precipicio, pero que un puñado de españoles valientes decidimos juntos que había que cambiar el rumbo de la historia. Porque algunos, aquellos que por traición o por cobardía habían permitido que lo peor, aquellos que no creen en la unidad, en el Estado de Derecho, en la libertad, que pisotean los valores y los principios, habían decidido poner fin a la historia, a una trayectoria histórica creo que envidiable para otras muchas naciones, que pretendían cerrar página y que esta historia, que por supuesto no todo van a ser luces, tuvimos también nuestros errores en la historia, pero creo que comparado con el resto de las naciones podemos tener un balance positivo de lo que ha sido nuestra trayectoria como nación. Algunos querían cerrar página. Y creo que, una vez más, en la historia vamos a demostrarles que somos más y que somos mejores los que creemos que las cosas no solo deben continuar, es decir, no solo debe continuar la nación, sino que tenemos derecho a un futuro mucho mejor, mucho más próspero, y que lo vamos a conseguir basándonos en lo que siempre nos hemos basado los españoles, que es en la confianza, en la lealtad y en el sacrificio. Creo que eso es algo que a todos los que estamos en esta sala lo entendemos perfectamente. Yo quisiera centrarme en la cuestión del título. Decimos defendiendo a España desde los tribunales. Nosotros somos un partido político, pero somos un partido político formado por políticos no profesionales, por españoles que un día decidimos dar un salto a la política. Nuestra posición era mucho más cómoda. Todos como autónomos, como empresarios, como trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena, al final estudiantes, teníamos una vida con las dificultades normales, pero mucho menos comprometida, mucho menos arriesgada, más cómoda en definitiva. Pero un momento que no nos quedó otra razón que la de dar un paso al frente. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos primero porque evaluamos el riesgo, porque vimos que realmente la situación era muy complicada para España, que realmente el riesgo era muy alto. Y segundo, porque quienes deberían haberlo defendido, quienes desde las instituciones deberían haber evitado esa situación, no lo estaban haciendo. Ya digo que unos, porque lo llevan en sus genes, que es precisamente atacar esa unidad, atacar esa libertad, atacar ese Estado de Derecho, y otros porque se vieron acomplejados. Creo que alguien podrá decir, por contestar en una frase, ¿qué os movió a hacer esto? Nuestro deber de responsabilidad como españoles. Creo que esa sería la frase que lo resumiría todo. ¿Y por qué en los tribunales? También, porque nuestra lucha es una lucha en distintos frentes. La lucha en la calle, porque se han apoderado de la calle, porque algunos creen que la calle es suya. Hoy llevamos estos meses, llevamos una sucesión permanente de actos que ellos encubren bajo escraches, no son otra cosa que permanentes coacciones mafiosas para que no podamos celebrar nuestros actos, que nos intentan expulsar de la calle. Hay que combatirles en la calle, hay que salir a la calle. A nosotros en los actos permanentemente nos dice la policía, mire, la situación está complicada, están fuera, les recomiendo que pueden salir del hotel por esta puerta de atrás, por el garaje. Nunca, jamás lo aceptamos. Y lo sabe ya la policía. Siempre entramos por la puerta principal y salimos por la puerta principal. Aunque tengamos que salir, como en algún acto, rodeado con los escudos de los antidisturbios. No les vamos a aceptar que la calle sea suya. Segundo, hay que combatirles, por supuesto, en un plano que había sido abandonado. El plano del combate ideológico. La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, nos lo recuerda muchas veces. Hay que combatirles en las ideas.
esta especie de supremacía política o moral que creen tener algunos totalitarios, que nos dicen de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar, y que nos dicen que solo hay un discurso, y que si te sales de ese discurso, eres un fascista, eres un totalitario, eres un xenófobo, eres un racista, no tienes derecho a hablar. Yo les decía el otro día en Televisión Española a unas representantes del Partido Socialista y de Podemos, a ustedes lo que les molesta es que alguien haya entrado en la política, esté siendo votado y esté en las instituciones, y ustedes no lo permiten. Salen a hacer alertas antifascistas, como dicen ellos, y nos quieren negar incluso la legitimidad de que nuestros parlamentarios puedan subir a la tribuna. Pero lo más sorprendente es tener que escuchar en un medio de comunicación pública que te niegan el derecho a cambiar sus leyes, porque son sus leyes, porque ellos consideran que sus leyes son intocables, y te dicen, no va a haber un paso atrás. Además lo enmarcan en esta frase elocuente, no retrocederemos, y además se la copian los de la veleta naranja, dicen, no vamos a aceptar un retroceso en las libertades. Pero oiga, si lo que está en juego precisamente, si lo que se ha perdido es la libertad, ¿cómo que retroceder? Es imposible retroceder más. Y hay que combatirles, por supuesto, en la calle, y hay que combatirles en las ideas, hay que combatirles en las urnas, claro que sí, hay que ganarles las instituciones, hay que desalojarles del poder, porque en el poder ellos tienen una capacidad de maniobra brutal. Y ahora viene la última parte, la batalla también en los tribunales. A los que nos acusan de antidemócratas, los que nos acusan de totalitarios, los que dicen que no respetamos la ley, incluso llegan a decir que somos inconstitucionales. Son los mismos que absurdamente dijeron, cuando pedíamos que se aplicase un artículo 155, garantía constitucional máxima, nos decían que ese era un artículo inconstitucional. Yo es la primera vez que escucho en mi vida que un artículo de la Constitución puede ser inconstitucional. Podrá gustarte más o menos, podrás considerar que es un artículo más o menos duro, más o menos excepcional, pero lo que nunca va a ser un artículo de la Constitución es inconstitucional de su propia Constitución. Bueno, pues eso lo tuvimos que escuchar durante 2 años y medio, cuando este partido fue el único partido que presentó ante la presidencia de gobierno, ante el Grupo Parlamentario Popular del Senado, que por cierto recuerdo que tenían mayoría absoluta, y que logró que en un ayuntamiento de capital de provincia, el único ayuntamiento en la capital de Jaén, se aprobase una moción para instar al gobierno de Mariano Rajoy a aplicar el mecanismo de garantía constitucional. Se nos tachó de todo. Y son estos mismos que dicen que somos inconstitucionales, cuando lo que hemos hecho ha sido, precisamente, defender la Constitución, defender el Estado de Derecho y defender los principios de la igualdad, de la libertad y del sometimiento a la ley a través de la Constitución. Y es tremendo, porque hay muchos que han olvidado ya los principios básicos que inspiraban la Constitución. Alguien dirá, pero si ustedes quieren reformar la Constitución, claro que sí, que la queremos reformar. Pero precisamente en todo aquello que la Constitución vulnera en gran parte a sus propios principios. Porque la Constitución, bien saben lo que la han estudiado, fue un puzzle en el que se quisieron encajar demasiadas cosas. Ya no entro si era justificado o no en aquella época, pero lo que está claro es que aquel encaje ha resultado excesivamente forzado, porque no se puede encajar la unidad con la división. No se puede encajar la libertad con el totalitarismo. Y no se puede encajar, por ejemplo, la eficacia de las administraciones con el despilfarro, la duplicidad y la burocracia. Por tanto, hay una serie de cuestiones de la Constitución, especialmente lo referente al título 8, que sí queremos reformarlo. Pero no lo ocultamos, lo decimos claramente. Hay otros que bajo el eufemismo de que quieren acercarse a un Estado federal, lo que quieren es que sea el trampolín de la destrucción de España. Eso es otra cosa muy distinta. Nosotros lo decimos claro, por los cauces constitucionales queremos proponer a nuestros compatriotas que se lleve a cabo una reforma constitucional. Ya sabemos que no va a ser inmediato, ya sabemos que habrá pasos previos, pero no engañamos a nadie. Creemos que el modelo autonómico puede ser reformado. Y cuando nos digan, esto es muy difícil, llevamos 40 años, eso es una gota de agua en el océano de la historia de España. Así que, si en tantos siglos hemos podido construir una nación sin necesidad de comunidades autónomas, si la diversidad de España, que es precisamente la causa de su fortaleza, no ha venido precisamente por las comunidades autónomas, que son las que han creado otro tipo de centralismos, que han creado divisiones, que han creado duplicidades, que han creado despilfarros, es perfectamente legítimo, en primer lugar, y creo que bastante sensato, promover una reforma del modelo territorial, con todos los pasos que queramos de devolución inicial de competencias. Pero decíamos que hay unos principios dentro de esa Constitución, el principio básico de igualdad ante la ley, del artículo 14, que se está vulnerando permanentemente, que se vulnera desde las propias leyes.
las leyes de ideología de género que estamos combatiendo, entre otras razones, es porque se carga dos principios fundamentales. El de que los hombres y las mujeres, que los españoles, con independencia de su opinión política, con independencia de su sexo, de su orientación sexual, con independencia de la raza, con independencia de la religión, somos iguales, debemos ser iguales en derechos y obligaciones. Y hay leyes que lo vulneran. En segundo lugar, el de la presunción de inocencia. Un principio básico que no se discute en ningún Estado de Derecho. Nadie puede ser culpable, nadie puede ser convertido directamente en agresor solo porque haya una denuncia, dándole validez de autoridad y de veracidad a una mera denuncia. Tendrá que haber un procedimiento judicial con todas las garantías que nos permita lograr que esa presunción de inocencia pueda decaer en una certeza de culpabilidad. Principios básicos de igualdad ante la ley en materia fiscal que se han roto, que se han conculcado. Pagar el impuesto, ese impuesto brutal y confiscatorio de sucesiones, que en unos sitios está bonificado con el 99% y en otros pagas el 80%. No somos iguales ante la ley. Y no lo somos en las prestaciones de servicios públicos esenciales. Por ejemplo, en materia sanitaria, donde dependiendo del lugar en el que residas, tienes unas prestaciones, incluso en vacunas infantiles, que ya es el colmo. En unos sitios sí, en otros no. En ayudas a la infancia, en guarderías. La igualdad actualmente en España es una mera declaración de principios. En la realidad no existe esa igualdad. Y centrándonos un poco más en nuestra batalla en los tribunales. Hubo un día en el que creíamos que estábamos soñando, que era imposible lo que estábamos viendo. Unas conferencias de Carles Vives Pisunyer, de Salvador Tenesá, que nos estaban diciendo algo así como que anunciaban un golpe de Estado, que lo estaban preparando. Que nos estaban diciendo que ya tenían unas estructuras de Estado, que ya tenían una desviación presupuestaria para crear una hacienda propia, un CNI propio, un equivalente a un Instituto Nacional de Estadística, que estaban creando una estructura judicial paralela. Es más, que estaban haciendo listas negras de cuáles magistrados iban a aceptar o no esa independencia, esa secesión, y nos iban a decir cuáles se iban a poder quedar. No, era una auténtica lista negra para llevar a cabo una limpieza política, ideológica o incluso me atrevo a decir étnica. Se estaba preparando un golpe de Estado y además se estaba anunciando. ¿Y qué estaban haciendo los poderes públicos? Nada, absolutamente nada. Esto es lo que no terminábamos de creernos. Nosotros decíamos, hombre, no, tiene que estar el Estado preparando y de repente un día va a llegar la noticia de que han intervenido la comunidad autónoma, han detenido, va a actuar la Fiscalía, va a actuar la Abogacía del Estado, va a actuar el Gobierno, va a actuar el Parlamento. No se estaba haciendo nada. Y lo grave es que esto no eran principios del 2017. Es que ya lo habíamos visto en el 2014, con el famoso referéndum ilegal de Artur Mas. Es que ya habíamos estado en un procedimiento y habíamos visto lo que estaba ocurriendo. Y habíamos visto cómo la Fiscalía General del Estado daba instrucciones y los fiscales en Barcelona retiraban la acusación que llevaba penas privativas de prisión para Artur Mas. Si se hubiera actuado en ese momento, si se hubiera mantenido la acusación pública, como intentamos nosotros desde la acusación popular, y que nos obligaron a retirarnos por unas trampas, que no sería un poco alargado explicarlo, poniendo por delante nuestro una acusación popular que sabían que era corrupta, la llamada manos limpias, que sabían que eran manos sucias, que les interesaba que estuviera por delante para luego destapar el escándalo, que quedasen fuera y que quien pasase a continuación fuera una ficticia asociación policial creada 3 meses antes, y a nosotros nos habían expulsado de la causa imponiéndonos fianzas que en ese momento no podíamos pagar. Luego, gracias a la generosidad, lo comentábamos antes con alguno de ustedes, habíamos conseguido posteriormente esas fianzas gracias a la generosidad de cientos de españoles. Si se hubiera parado el golpe de Estado en el 2014, si Artur Mas hubiera entrado en prisión porque era merecedor de los delitos de rebelión, los delitos de desobediencia y los delitos de secesión y, en fin, toda la carga probatoria que pusimos encima de la mesa, probablemente no se habrían adelantado o no habrían continuado con su plan, con su hoja de ruta. Porque esto es una hoja de ruta y además lo sabían.
Después hemos sabido que los servicios de información tenían la misma información que nosotros, pero no estaban actuando. Había un libro blanco de la transición, como dicen ellos, a la República Catalana, que explicaba perfectamente todos los pasos. Fue lanzarse a unas acciones, como Acción Popular, acciones judiciales, con unos indicios que nosotros mismos nos costaba creerlos. Pero fue gracias a la valentía de un juez, que habrá de pasar a la historia como un auténtico héroe, el magistrado, que en paz descanse, Ramírez Suñer, del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, un pequeño juzgado, entre los 100 y pico juzgados que hay en Barcelona, que tuvo el coraje y la valentía de admitir a trámite esas querellas, que tuvo el coraje y la valentía de admitir toda la instrucción que le fuimos solicitando, todas las diligencias de registro, todas las diligencias de intervenciones telefónicas, de intervenciones de correos, que empezó a darnos luz a lo que era una sospecha, que luego se confirmó que era mucho más terrorífica de lo que esperábamos, en cuanto al volumen económico que se había desviado, en cuanto a la implicación de las propias instituciones. Era un golpe de Estado en estado muy, muy avanzado. Y se paró con las primeras detenciones, se paró con los primeros registros, y por eso reaccionaron de manera virulenta. Y lo más increíble, cuando escuchas las grabaciones telefónicas, es que ni ellos mismos esperaban esa reacción. Por eso hablaban con una cierta tranquilidad, se creían absolutamente impunes. ¿Por qué? Pues porque durante 40 años se les ha dejado hacer y deshacer, porque nunca se ha ido a por ellos cuando se sabía lo que estaban haciendo. Y avanzando en el tiempo, ¿qué es lo que hemos descubierto? Pues hemos descubierto que ese golpe de Estado se pudo parar. Se pudo parar de momento, porque está claro que desde Bruselas y desde el Palacio de la Generalidad, y hoy todavía más grave, con la connivencia, me atrevo a decir con la colaboración del Gobierno de la Nación, continúa ese golpe de Estado. Y nos jugamos lo más importante. Nos jugamos la unidad de España. Nos jugamos la libertad de nuestros compatriotas que viven en Cataluña. Nos jugamos el efecto dominó, porque a continuación vendrá el País Vasco y Galicia y Valencia y Baleares y todos los movimientos separatistas que se ha financiado. Lo hemos dicho muchas veces, este es el único Estado del mundo que financia a los separatistas. Y claro que sí, lo decimos una vez más y cuantas sean necesarios, hay que ilegalizar a los partidos separatistas. Y eso no es antidemocrático, porque el que diga que eso es antidemocrático, está llamando antidemocráticos, totalitarios, a todos los alemanes, a todos los portugueses y a todos los franceses, que en sus propias constituciones no admiten partidos que en sus fines o en sus actuaciones lleven como objetivo la destrucción de la nación. No tenemos por qué tener partidos que utilizan las instituciones y además el dinero público y las subvenciones para subvertir, para destrozar el ordenamiento constitucional. Eso es absurdo, es ilógico, es una bomba de relojería metida dentro de las instituciones. Las naciones, los estados tienen el derecho a defenderse. No existe el derecho a la autodestrucción, no existe el derecho al suicidio. Existe el derecho a defender tus principios, tus valores, tu ordenamiento constitucional, tus libertades. Y con esto voy terminando. Creo que la responsabilidad que hemos asumido todos los españoles, no este partido político, todos aquellos que han decidido dar un paso al frente y decir, basta ya, no hay que seguir cediendo, hay que recuperar el terreno perdido. Y hay que hacerlo de manera decidida, sin ponerse de perfil, sin acomplejamientos. Da igual lo que nos llamen, es lo mismo. No están legitimados para darnos lecciones quienes son amigos de los proterroristas, quienes son amigos de las peores dictaduras del mundo, quienes son amigos de la destrucción del Estado de Derecho. No nos van a dar lecciones de nada. O al menos no nos tiene que importar lo más mínimo ni sus ataques, ni sus amenazas, ni sus descalificaciones. Muy pronto, probablemente el día 5 o 6 de febrero, comenzarán las sesiones de la vista del juicio oral ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La batalla va a ser complicada. Ellos tienen 25 o 26 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Han recusado a todos los magistrados. Han recusado y pretendido expulsar a esta acusación popular de la causa. Van a pretender que se anulen todas las pruebas. Han intentado retrasar el procedimiento sine die. Cada diligencia de ordenación, cada providencia, cada auto está permanentemente recurrida, pero no por unos,
en una estrategia perfectamente diseñada de las 14 o 15 direcciones letradas, están intentando boicotear este procedimiento, porque saben que se juegan mucho, saben que hay pruebas de cargo suficientes y saben que vamos a por todas. Y vamos a intentar que hasta el último de ellos se entre en prisión durante muchos años. Y eso va a ser un aviso a los navegantes muy importante. Eso será la derrota del Estado la derrota del Estado de Derecho frente a los golpistas. Esa derrota que ellos hasta ahora ni siquiera pensaban que pudiera ocurrir. Pero sobre todo va a ser un ejemplo, un ánimo para tantos españoles que volverán a recuperar la confianza perdida en las instituciones, en el Poder Judicial. Y esto es muy importante que lo ganemos. Primero porque les ganamos la partida de destrucción de España y segundo porque damos una esperanza de que las cosas pueden cambiar. Nosotros estamos convencidos y apoyamos desde aquí la independencia, la profesionalidad de esos magistrados. Sabemos las presiones que van a tener. Sabemos y nos consta las presiones brutales que ha tenido la Fiscalía desde que falleciera el fiscal José Manuel Maza. Sabemos las presiones, y en gran parte han tenido sus efectos, de la Abogacía del Estado. Sabemos las dificultades con las que se va a trabajar en este procedimiento. Pero ya digo que confiamos en que, como tantas veces ha pasado en nuestra historia, aunque algunos sostengamos que la política está dentro de la justicia y que realmente hay que hacer una reforma completa del sistema judicial para lograr que ese sistema sea realmente eficaz y sea realmente independiente, es verdad que tenemos que seguir confiando en esos héroes, en esos fiscales, en esos jueces que no han sucumbido ante las presiones políticas y que van a dar un ejemplo de independencia y de profesionalidad. Nosotros estaremos allí como acusación popular, como tantas veces hemos dicho, no representando la acusación popular de un partido político. Creemos que estamos defendiendo la acusación popular del pueblo español, que va a querer, a través nuestro, que se haga justicia, que se defiendan las instituciones y que finalmente se escuche ese veredicto de culpabilidad a quienes han cometido los delitos más graves que se pueden hacer en un ordenamiento constitucional, en un Estado de Derecho, en una nación, que es atentar a la propia esencia de esa nación, a la propia esencia de ese Estado de Derecho, a la propia esencia de los principios y las libertades que conforman ese ordenamiento constitucional. Nosotros, modestamente, haremos todo lo que esté en nuestra mano y al final espero que podamos respirar algún día tranquilos de que hemos conseguido sofocar esos movimientos. Pero a pesar de todo, y a pesar de que haya esas sentencias, la lucha en la defensa de España va a continuar, porque hasta que no logremos desmontarles todo el amparo legal que tienen estos grupos, toda la financiación que tienen, se retroalimentarán y volverán a la carga, otra vez como lo han hecho tantas veces en la historia. Así que el mensaje que hay que trasladarles será una primera batalla, pero hasta que no logremos expulsarlos de las instituciones, no logremos ilegalizarlos y no logremos cerrarles el grifo de la financiación, la amenaza contra nuestra unidad, contra nuestro ordenamiento constitucional y contra la libertad de los españoles estará en juego. Así que en esa batalla creo que podremos vernos siempre juntos los que estamos aquí, porque al final defendemos lo que es bueno, es decir, defendemos lo que es loable, lo que es digno de defender, que siempre se resume en dos palabras: España y la libertad. Muchísimas gracias. Damos gracias a Javier por su resonante intervención y damos paso a la otra mitad de nuestra sesión de hoy, ¿vale? En la que vosotros tenéis una parte esencial, la parte del coloquio. Entonces, es el momento de hacer las preguntas y de poner en común ideas y de reflexionar en voz alta con total libertad. Eso es lo que queremos que sea la característica diferencial, como os hemos comentado antes, de los observatorios PROA. Por eso, os pedimos que al tomar la palabra os identifiquéis y nos digáis también la responsabilidad profesional que tenéis para poder conocernos todos un poco mejor. Gracias. No sé quién quiere empezar el turno de preguntas. Soy José Luis García, responsable en Madrid de Brazo Mendieta, abogado. Y me gustaría, los ciudadanos en la calle,
calle, cuando ven que llevas un pin o la pulserita de Vox o estás en una mesa informativa, lo primero que te preguntan es ¿qué vais a hacer contra Pedro Sánchez? ¿Se van a iniciar acciones legales contra él por traición? Porque en realidad lo que dicen los ciudadanos es que está haciendo lo mismo que los otros. ¿Se le puede parar ahora? Se pregunta. Y jurídicamente es cierto que es bastante complicado. ¿Pero se puede parar Pedro Sánchez en los tribunales? Sí, es verdad que bueno, nosotros ya nos hemos querellado contra él por la falsificación que hizo de su tesis, pero la cuestión importante, eso es casi una anécdota, la cuestión importante es ¿qué vamos a hacer con él? Pues vamos a aplicar la tesis Andalucía. Consiste en ser determinantes en las próximas elecciones generales para que su ocupación de la Moncloa, legal, sí, porque algunos por su cobardía le permitieron que hubiese esa moción de censura, pero ilegítima en cualquier punto, porque ni ha convocado las elecciones que dijo y además está siendo apoyado por los proetarras, por los totalitarios y por los golpistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues proponerle al pueblo español que nos dé la fuerza necesaria con el número de diputados, que haga determinante en el Congreso de los Diputados nuestro voto, como lo ha hecho en Andalucía, y que podamos forzar a esa derechita cobarde, a esa veleta naranja, a esos que se atemorizan ante las amenazas, obligarles a que desalojemos de la Moncloa a Pedro Sánchez y que lo hagamos no para cambiar un sillón, sino para cambiar las políticas que han inspirado este gobierno. Así que creo que se puede hacer muchas cosas. Y con respecto a la palabra traición, será bueno también, y lo promoveremos, el que el Código Penal establezca el delito de alta traición, un delito que debería conformar no solo en caso de guerra, como actualmente, sino que debería conformarlo también para tiempos de paz o para la sociedad civil, el hecho de que quien desde las instituciones de un golpe de Estado atente de una manera o de otra contra la independencia sea acusado de delito de alta traición. Y creo que sería un símbolo importante que se sepa que a la nación se le debe lealtad y se le debe respeto, y que quien atente contra ese respeto podrá ser acusado por ese delito, que tenga importantes penas de prisión. Así que creo que se puede y lo vamos a conseguir. Lo dijimos en las elecciones andaluzas, nadie nos creía, cuando dijimos que veníamos a las elecciones para desalojar del chiringuito, del cortijo, a la PSOE de la corrupción y del atraso económico. Nadie lo creía. Y nosotros lo decíamos convencidos, porque estábamos seguros que la valentía de los andaluces no iba a permitir que continuase esta situación. Al final se ha podido hacer. Bueno, estoy convencido, pero convencido, y recuerden esta frase, que lo vamos a conseguir. En las próximas elecciones generales vamos a ser determinantes para que con nuestros votos se desaloje de la Moncloa al Ocupa y todas las políticas que giran en torno a él y todos los que le apoyan, que son los verdaderos enemigos de España. Adelante. Soy Luis Sancho, soy abogado y estoy en el backstage de vuestra lucha en los tribunales. A mí se me ocurre que hay un problema al que no has prestado atención y que ahora hay una oportunidad estupenda para hacerlo, que es el problema europeo. Con el tema de Cataluña se ha visto claramente que esa ilusa pretensión de que Europa nos iba a ayudar y que con Europa los catalanes no iban a prosperar es una quimera. Tenemos, por un lado, el comportamiento abyecto que ha tenido Alemania y ha tenido Bélgica con el tema de Puigdemont. Y tenemos otra cosa más grave, que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que está dominado por una ideología absolutamente deleznable y que se utiliza y se está utilizando por los catalanes para forzar que lo que se haga aquí en España al final acabe en agua de borrajas. Se va a plantear este tema en las próximas elecciones europeas, porque yo creo que es un tema bastante urgente. Pues muchísimas gracias, Luis, gracias por tu apoyo. Y es verdad, y has tocado dos temas fundamentales. En las próximas elecciones europeas,
en las próximas elecciones europeas habrá que plantear con valentía estos dos temas que parecen tabú. Por mucho que el nombre sea Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hemos visto que ha sido la mejor garantía para los terroristas. Ha sido peligrosísimas sus sentencias, como la derogación de la doctrina Parot, con los efectos terribles que ha tenido en la liberación de pederastas, de asesinos múltiples, de terroristas. Y es verdad que habrá que pedir una revisión de nuestra adhesión. Ya sé que muchos se van a rasgar las vestiduras diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Que España se va a salir de su amparo o de su sometimiento a este tribunal? Pues creo que ya lo han hecho otros países y no ha pasado nada. Cuando a Inglaterra no le ha interesado, a Gran Bretaña no le ha interesado sus sentencias, directamente ha dicho que no las ejecutaba. Y creo que hay que plantear que evidentemente el sistema de elección de los magistrados, que son puestos a dedo por partidos políticos y que por los gobiernos de distintas ideologías, y que además está imperado, desgraciadamente, por una filosofía contraria a la defensa de las garantías, es decir, a las garantías de las víctimas, no de las garantías de los terroristas, ¿no? Creo que va a haber que plantear la cuestión de nuestra participación en este tratado y especialmente la cuestión de la euroorden, que muy bien apuntas. Es decir, la euroorden ha quedado absolutamente en entredicho. Es decir, yo no digo que el sistema anterior del procedimiento de solicitud de extradiciones fuera correcto, pero es que a España siempre le ha ido mal. Es que cuando teníamos el sistema convencional de extradiciones, los terroristas se quedaban en Francia, donde tenían su santuario, se quedaban en Bélgica y no había manera de conseguir que nos los entregasen. Se crea el sistema de la euroorden, el acuerdo marco que conforma un principio básico, que es el del respeto a las decisiones judiciales de los Estados miembros. Y se consideraba que bastaba una mera solicitud para que inmediatamente operase. Y resulta que solo se ha actuado en una dirección. Cuando a España se le han pedido la entrega de terroristas o de delincuentes, graves delincuentes, a Alemania hemos sido diligentes, cumplidores y leales con ese pacto. Y cuando han tenido que entregarnos nada menos que a golpistas, entonces todo han sido trabas. Evidentemente habrá que pedir una revisión del sistema de la euroorden y habrá que decir, si no se nos dan esas garantías, que nosotros vamos a dejar de cumplir con exactitud lo que establece esa euroorden y empezaremos a aplicar un sistema de petición y respuesta por cada una de las extradiciones. En fin, yo creo que ha quedado demostrado que la Unión Europea tiene gravísimos fallos y que hay que acometerlos sin miedo a que nos tachen, bueno, no sé, de contrarios a Europa o de que queremos salirnos de la Unión Europea, ¿no? Lo que queremos es que de verdad sea un mecanismo de cooperación que nos ayude a ser unas naciones más seguras, no más inseguras, donde la libertad al final sea precisamente en el sentido contrario, es decir, la libertad de los delincuentes y no la libertad de los ciudadanos decentes de Europa, ¿no? Así que apuntas dos cuestiones que de cara a las próximas elecciones habrá que desarrollar: nuestro planteamiento y nuestra respuesta a la euroorden y nuestro planteamiento y reconsideración ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre comillas. Buenos días. Me llamo Pino Betancourt, me dedico a coaching de liderazgo. Mi pregunta es con respecto a la comunicación de Vox, porque asociada a Vox están continuamente los términos ultra, extrema, radical, que no, a mí me sorprende que no es lo que yo escucho hoy aquí, ¿no? Escucho cosas que tienen más que ver con firmeza que con extremismo. Entonces la pregunta es: ¿qué estáis haciendo para paliar una comunicación que masivamente os está tachando o estigmatizando incluso de radicales? Y la otra pregunta es: ¿qué estáis haciendo para aseguraros de que internamente no cedéis a esa presión y os volvéis radicales? Y, por ejemplo, ayer vi una foto, que son las cosas que aparecen en medios, de un voluntario que había escrito la palabra Vox con conejos muertos. Lo cual no ayuda nada a la comunicación del partido, pero es esta confusión que se genera en cuanto defendemos la industria de la caza y de todo lo que tiene que ver con los animales sin hacer exhibiciones excesivas, ¿no?, que pueden ofender a mucha gente. ¿Cómo vais a manejar esto, que es difícil? Pues muchas gracias. Al principio, la primera parte, al principio a nosotros nos ofendía, lógicamente, toda ese conjunto de etiquetas a los que
son especialistas en comunicación, pues ya saben, y en comunicación política especialmente, que es el viejo manual de Lenin. Me retrocedo a aquella época, que consiste en que al adversario tienes que colocarle una serie de etiquetas delante para que su mensaje no sea escuchado. Y es una técnica muy vieja que en cuanto entra alguien a un auditorio no le escuches porque este es un fascista, es un totalitario. Entonces ya se pierde la atención, ya directamente se le califica y ya directamente no se le quiere escuchar. Todo ese tipo de etiquetas, pues que hemos repetido tantas veces, por defender la unidad de España, ultras, fachas, por defender las fronteras seguras, xenófobos, racistas, por querer la libertad o la igualdad de los hombres y las mujeres, pues somos homófobos, etcétera, etcétera. Al principio nos molestaban, y nos molestaban porque nos duele que precisamente te acusen de cosas que son radicalmente falsas, es más, que son justo lo contrario de lo que estás haciendo, ¿no? Antes mencionaba el tema de la Constitución. Ahora yo no sé si técnicamente, desde un punto de vista de la comunicación, de los manuales de ortodoxia en la comunicación, lo que voy a decir ahora se sale un poco de ellos, pero la verdad, me indican que sin querer apago esto, la verdad es que en este momento nos da igual, incluso nos alegramos. Porque hemos constatado con datos objetivos, porque la comunicación consiste en llevar un mensaje por un objetivo. Si estás en mercado, pues que te compren, y si estás en política, que te apoyen y te voten. Y hemos visto que cuanto más nos insultan, cuanta más etiqueta nos ponen, cuanto más pretenden ponernos de radicales, más afiliados, más votos, más apoyo. Así que hemos dicho, ¿para qué combatirlo? Que sigan insultando, que sigan descalificándonos y nosotros seguimos recogiendo más apoyo, más votos y llenando los actos. Es que de verdad que ha sido así. Cuanto ha aumentado progresivamente la amenaza, ahora nos amenazan por todo, no podemos poner ni una mesa informativa en la calle. Yo vengo este fin de semana de Orense y de Zamora, el anterior estuve en 5 provincias, en Guadalajara, en Soria, en Logroño, en Segovia y en Burgos. En los 5 actos, lo comentaba antes con alguno de vosotros, en los 5 actos, en 4 de ellos se tuvo que celebrar en el tercer local que estaba, en el segundo local, y en uno de ellos en Soria, en el tercer local del que estaba previsto, por las amenazas a los dueños de los hoteles donde se iba a celebrar. En todos ellos, en los 5, tuvimos que estar rodeados de la policía y los antidisturbios. Y en todos quedó sobrepasado el aforo y los asistentes se quedaron en la calle en un gran número. Conclusión, que sigan insultándonos, que sigan amenazándonos, porque el pueblo español es inteligente y sabe diferenciar entre lo que es la manipulación de los medios y de la mentira y lo que es la realidad, los hechos. La segunda cuestión, esa foto que yo también la he visto, eso no está hecho por lo menos no está hecho bajo la autorización de nadie de Vox, y probablemente no sea ni siquiera, es más, no digo ni que sea un simpatizante, probablemente no sea un simpatizante, lo hacen para hacernos daño. Es decir, hacen una foto, ver una serie de liebres o conejos, no sé qué eran, que están muertos, hombre, pues los que les guste la caza, pues dirán, y esto lo vemos todos los días. Pero el hacer ese exhibicionismo con nuestras siglas, yo estoy seguro que esa foto se ha subido en las redes precisamente para intentar trasladar pues un efecto contrario a nosotros. Los cazadores, el mundo de la caza conoce perfectamente nuestro respeto, pero también lo conocen las asociaciones conservacionistas de verdad, no de las que se amparan en el conservacionismo para meter el marxismo disfrazado de verde, ¿no? Esas saben cuál es nuestra idea sobre la conservación de la naturaleza como un recurso sostenible, la caza como un recurso cinegético bueno y necesario para la conservación de los montes, y por tanto totalmente en contra de lo que pueda ser la caza ilegal, totalmente en contra de lo que pueda ser el maltrato a los animales, totalmente en contra de lo que pueda ser el furtivismo, la sobreexplotación de los recursos, etc. Así que, evidentemente, de esa foto no nos hacemos partícipes, y en cualquier caso, que quede claro, nuestro mensaje va en los dos lugares. Uno, en la defensa de la libertad, en el apoyo a la caza, y en otro, en el apoyo al respeto a los animales, a la conservación y a la lucha contra el maltrato animal injustificado. Hola, buenos días. Me llamo Rocío Primo de Rivera, trabajo en la inmobiliaria Gilmar y soy de Relaciones Institucionales. Tiene que ver mi pregunta con la de Pino. Por un lado, la comunicación en Andalucía. Yo tengo muchos amigos que tienen hijos jóvenes que han votado por primera vez y os han votado. Porque dicen que os entienden, que tenéis un discurso que se entiende mucho mejor que el resto, y luego en pueblos de tradición de izquierda como son Medina, Sidonia, bueno, estos pueblos también, que es bastante sorprendente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que también se echa de menos es que si habláis de libertad y de unidad de España, no haya más caras visibles con esta diversidad que supone lo que es la unidad de España. Es decir,
porque no hay, pues no sé, catalanes, gallegos, marroquíes, toda esta diversidad que sea una cara visible un poco más actual. Sí, pues muchas gracias. Vamos a ver, en cuanto al voto joven, es verdad que estamos muy satisfechos en cuanto al apoyo. En el último año que hemos pasado de 2.400, 3.000 afiliados a los 28.800, que creo que estamos ahora, ¿no? 28.800, hay un porcentaje de un 30 y tantos % que son jóvenes. Y hay un porcentaje altísimo también de personas que se acercan, otra vez, perdonad, yo no sé si es que toco aquí, perdonad, hay un porcentaje, o es que tiene un temporizador para que corte, no, prometo no haberlo tocado, pero bueno, hay un porcentaje muy alto que se acercan a nuestras sedes, que se acercan a nuestros actos, que se vienen a hacerte fotos y que cuando te preguntas, ¿tú cuántos años tienes? Y te dice, pues 14. Y dice, bueno, pues te quedan 2 años todavía para poderte afiliar y poder votar. Hay una avalancha de jóvenes, y lo vemos en las redes que manejan ellos, que va a dar un impulso muy importante a este proyecto, lo cual pues nos satisface porque sabemos que tiene cantera, ¿no? Sí, porque los jóvenes no vienen con una mochila en general de un cierto complejo, ¿no? No han vivido otras épocas en las que por significarte a favor de España ya te ponían todo tipo de etiquetas, y entonces se sienten de alguna manera pues mucho más libres a la hora de decir, pues a mí esto me gusta y qué me importa lo que me digan, ¿no? Y además que entienden ese lenguaje. Y también es verdad que a la juventud, con independencia de la edad, nosotros consideramos que jóvenes de espíritu pues son muchísimos españoles valientes que dan un paso al frente, pero es verdad que los jóvenes de edad sienten que les faltaba algo, unos referentes que hablen de patria, que hablen de valores, que hablen de honor, que hablen de lucha, y eso es algo bueno, porque eso es lo que ha conformado la historia de las naciones en sus mejores momentos. La cuestión de ese voto, que es verdad que se ha producido, ese voto joven, nos lo dicen las encuestas. El voto que hubo en Andalucía, que podrán haber visto, que han hecho algunas de las empresas de estudios, nos decía que había un 30% del voto que fue a Vox que provenía de primeros votantes o de personas, que me llama la atención porque los meten en el mismo cajón, porque tienen una cierta similitud, o primeros votantes o personas que llevaban demasiado tiempo sin votar, es decir, de abstencionistas que llevaban 2 o 3 elecciones sin votar a nadie. ¿Esto qué significa? Que de verdad Vox está aportando a la política novedad, está aportando ilusión, está aportando, eso que algunos han dicho, es que vienen ustedes a dividir el voto, es que vienen ustedes a restar otras opciones. No se confundan. Nosotros estamos ilusionando a muchas personas que ya no creían en nada, o a muchos que van a votar por primera vez y que ven en tu opción política una razón para hacerlo. En cuanto a las caras visibles, bueno, nosotros tenemos equipos provinciales en todos lados. Por ejemplo, en el Comité Ejecutivo Nacional, 2 de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Buxadé, abogado del Estado, Ignacio Garriga, odontólogo, que por cierto ha salido en los medios de comunicación estos días porque han hecho diferentes actos por Barcelona por Cataluña, y se han encontrado con graves amenazas a sus actos. Son 2 catalanes. Tenemos gallegos, tenemos catalanes, tenemos andaluces, tenemos ceutíes, tenemos canarios, tenemos personas en todas las provincias. Es verdad que algunos son conocidos más en el ámbito local que algunos otros que hacemos de portavoces a nivel nacional. Pero sí tenemos ese elenco, esa diversidad, y la tenemos además sin ningún complejo. Yo escuchaba ayer en Orense a 2 de nuestros dirigentes del equipo provincial de Orense en un momento del acto, ellos 2 estaban hablando en gallego, y yo me acerqué y les digo, pues, ¿cómo estamos? Y bueno, rápidamente cambiaron porque no tenemos ningún complejo, hablan en gallego, hablan en español, indistintamente, como es así, por cierto, en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues no tenemos cuotas, también lo digo. Es que cuando nos dicen, por ejemplo, no, es que ustedes lo que tienen que hacer es contrarrestar, ahora que les acusan de machistas, de tal, pues tienen que meter más mujeres. Digo, pero si tenemos la mayoría de las presidentas provinciales son mujeres, pero no porque hayamos puesto una cuota, es porque los afiliados han decidido que veían en esa mujer una garantía. Tenemos mujeres pero no hacemos una cuota, como hacen otros. Es que tiene que haber un 50%. No tiene que haber, como si no hay ninguna. Lo digo así de claro, como si no hay ninguna mujer, o como si todas son mujeres y no hay ningún hombre. ¿Pero qué es esto? O sea, es el mayor desprecio que puede haber una mujer, es darle una cuota. Porque es decirla, tú no eres lo suficientemente capaz para lograr este puesto que yo te tengo que favorecer. Lo que tiene que haber es una igualdad de oportunidades, y en nuestro partido la hay. En nuestro partido cualquiera puede ser presidente del partido, presidente provincial, o puede ser portavoz, cualquiera. Lo que tiene que hacer es ganarse la confianza del resto de los afiliados. Entonces, en cuanto a la diversidad,
Creo que la diversidad en nuestro partido está garantizada porque de los 28.000 afiliados están repartidos por todas las provincias, están repartidos por todas las regiones de España, con todas las características de diversidad propia de España, que insisto en que no las han traído las comunidades autónomas, existían muchos siglos antes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Ubi, soy consejero delegado del grupo de administración, por tanto no soy abogado, pero mi pregunta va en relación al proceso que se está llevando ante el Tribunal Supremo. ¿Cuál es su pronóstico, cuál es su, diría, esta fe en que con este gobierno no se den unas instrucciones tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado y consigan de alguna manera pues abortar un proceso legal que aparentemente debería terminar con estos señores en la cárcel? ¿Y qué alternativas quedarían si esto ocurriera desgraciadamente así? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El resultado final, obviamente, pues no lo conozco. Pero, ¿qué creo que va a pasar? Yo confiamos desde la acusación popular de Vox en la independencia de la Sala de lo Penal, sin perjuicio de que hay discrepancia en algunos de sus magistrados, nos consta por su trayectoria y que probablemente nos encontraremos con algunos votos particulares, que otros se elevarán a la categoría de definitivos, ¿no? Como si esa fuera la doctrina que tendría que haber seguido la Sala. Pero creemos que se va a mantener el principio de independencia por parte de la Sala de lo Penal. ¿En qué me baso? Pues en la trayectoria de lo que hemos visto hasta ahora, en la trayectoria que hemos visto en la Sala de lo Penal, de coincidencia absoluta con las acusaciones, con el criterio de acusación, especialmente con una cuestión vital, que es el de hablar de que ha habido un atentado directo contra la Constitución, que ha habido violencia y que nos encontramos ante delitos de rebelión, aparte de otros. Creo que la Sala de lo Penal va a mantener el mismo criterio que mantuvo el magistrado instructor y Arena. Creemos que va a mantener el mismo criterio que mantuvo la sección o la Sala Especial de Apelaciones, que corroboró toda la fase de instrucción, y creemos de verdad que se va a mantener esa profesionalidad, esa independencia, y confiamos, y esto ya no puedo ir más allá porque sería una falta de respeto a la decisión, ¿no? y a la soberanía de ese tribunal, pero confiamos en que se atienda en su inmensa mayoría la acusación que vamos a mantener. Con respecto a la Fiscalía, sabemos las tensiones importantes que ha sufrido, pero confiamos totalmente en la Fiscalía. Creemos que va a mantener los mismos criterios que ha mantenido hasta ahora, que se va a mantener firme, y confiamos en que los fiscales de sala, muy a pesar de algunos, va a mantener el criterio del cumplimiento de su principio de legalidad y de respeto a la unidad de actuación y a las líneas que ha mantenido a lo largo de toda la acusación, de toda la instrucción. Ya con respecto a la Abogacía del Estado tenemos nuestras serias dudas. De hecho, ha habido un cambio muy duro, muy peligroso y para nosotros muy triste, que ha sido cuando han retirado de manera brusca al abogado del Estado, jefe de lo penal, que llevaba esta acusación. Y a todas las compañeras y compañeros suyos que estaban trabajando. Han sido retirados bruscamente para ser sustituidos por otra línea de acusación muy diferente. De hecho, el propio escrito que plantearon ya era un escrito con importantes recortes sobre lo que habían mantenido. Por tanto, de la Abogacía del Estado, con instrucciones directas del Ministerio de Justicia y por tanto del Gobierno, dudamos, y es más, desgraciadamente, y ojalá me equivoque, vamos a tenerlos, aunque estemos en el mismo lado del banquillo del estrado, lamentablemente vamos a tener una oposición fuerte y va a intentar desacreditar de alguna manera, y digo, ojalá me equivoque, ojalá tenga que rectificar, pero lamentablemente sospechamos que no va a remar en la misma dirección. Y el resultado final, confiamos en que van a ser sentencias condenatorias con altas penas, pero esto ya entra en un, no sé si es más en un deseo, certeza ninguna, pero sí la confianza en que por la carga probatoria que tenemos y por lo que acabo de mencionar de la independencia de este órgano judicial, más la firmeza de la acusación popular unida a la acusación pública, el resultado van a ser esas sentencias condenatorias que como decía antes, van a ser un aviso a los navegantes de todos los demás, ¿no? Y nos queda una parte muy importante, que son los que están fugados, que también tarde o temprano pasarán por el banquillo, tarde o temprano. Tardaremos más o menos, pero una de dos, o viven en el exilio permanentemente o en algún momento tendrán que responder.
elecciones y soy un pequeño empresario que sufrí el referéndum ilegal del 1 de octubre, una huelga general que me montaron en mi pequeña empresa al día siguiente y yo quería hacer una reflexión para saber un poco qué es lo que vais a hacer en las próximas elecciones, porque está muy bien hablar de Cataluña, está muy bien dar mensajes, pero yo creo que hay que pisar el terreno, hay que hacer gestos de inversión clara allí, de meter dinerito allí, porque al final más de la mitad de la población todavía hoy está en contra de todos estos independentistas. El 155 sirve para poco si no se interviene en la televisión pública, si no se interviene en la educación. Llevan más de 40 años adoctrinando y eso es así. Y mi pregunta es, ¿qué vais a hacer o qué mensaje vais a dar desde aquí para poder dar la vuelta a esta situación, sabiendo y teniendo en cuenta que al final Cataluña es una región de España singular, que hay que ir con mucho cuidado con el mensaje que se da y que al final entiendo que tiene que estar al servicio del resto de España, pero ese mensaje tiene que ser muy claro. Pues muchas gracias. Esto es evidente que tiene un temporizador porque se apaga cada 10 segundos. Pues creo que lo que hay que trasladar, hay medidas concretas, hemos hablado muchas veces, por supuesto, una intervención, un artículo 155 de verdad, no esta pantomima light que organizaron entre el gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Socialista, y al final para convocar unas elecciones que no han servido para nada, que dicen que las ganaron, pero no hemos visto ni siquiera el intento de lograr la presidencia de la Generalidad, ni siquiera el intento. ¿Hay que tomar medidas concretas? Por supuesto. Un artículo 155 de intervención, hay que cortar las líneas, hablábamos antes, de financiación a todos estos grupos, hay que hacer muchas cuestiones, en cuestiones legales, etcétera, etcétera. Pero tal vez la más importante, la que ahora mismo necesitan nuestros compatriotas en Cataluña, es la de lanzar un mensaje claro de que no están solos. El mensaje de la confianza, de que tienen que saber que no es el problema de Cataluña. A mí eso me duele bastante, o nos duele bastante desde Vox, cuando se habla del problema de Cataluña. No es el problema de Cataluña. Casi me atrevería a decir, ojalá, porque entonces solo sería, digo, ojalá, el que solo sería un problema más pequeño. El problema es que es la nación la que está en juego. Es un problema de todos los españoles. Y lo primero que hay que trasladar es un mensaje de confianza, de que desde los escaños del tribunal, los escaños del Congreso de los Diputados, desde el Senado, pero también desde el Parlamento de Cataluña, vamos a ir a defender precisamente esa necesidad de involucrarse en la lucha por la libertad en Cataluña, por la unidad y por el Estado de Derecho en Cataluña. Ese mensaje de confianza tiene que llegar hasta el último de los catalanes. Yo soy de los que cree que aunque nos hablen de que hay un 40 y tantos, un 50, algunos dicen, bueno, depende del momento, de separatistas, yo estoy convencido que son separatistas de conveniencia. De ese 40%, probablemente el 80 o el 90%. ¿Por qué es lo que se lleva? Porque es que si no eres separata no te llevas un contrato con la administración. Es que te señalan en el colegio. Es que te estigmatizan en la calle. Pero estamos seguros que, como ocurrió tantas veces en la historia, por ejemplo, cuando las guerras, cuando de repente entraban las tropas de liberación en París o en Barcelona o donde fuera, salían a la calle y decían, ¿pero dónde estaban todo el apoyo que tenían? Porque el miedo lleva a estas cosas. No todo el mundo es tan valiente. Nosotros lo hemos visto celebrando allí actos. Hay hosteleros que admiten la presión, que decaen y que te anulan un acto, te lo cancelan. Y hay otros valientes que, a pesar de que les destrozan el local, dicen, lo más importante es que voy a mantener mi libertad y mis convicciones. Creo que lo que va a hacer Vox en las elecciones en Cataluña, que nos vamos a volcar, ya sean autonómicas o ya sean en las elecciones generales o municipales, nos vamos a volcar en Cataluña, va a ser trasladar este mensaje, impulsarles, darles esperanza, que pierdan el miedo, que se atrevan a salir a la calle, que nos vean a nosotros en la calle, arrancando por supuesto esos lazos amarillos del odio, enfrentándonos a los TDR si hace falta en la calle, que pierdan el miedo y que sepan que la inmensa mayoría de los españoles estamos con ellos, porque somos parte de ellos, no por otra cosa, no porque vengamos de fuera, porque los nuestros están allí también y están allí también sufriendo. Entonces creo que tenemos que ser capaces, ese es el mejor mensaje, en decirles
que cabe volver y recuperar una Cataluña donde, y ahora ya lo dirijo más hacia la cuestión empresarial, donde no había ocurrido nunca que 2000 y pico empresas tuvieran que salir huyendo de Cataluña. Hay que trasladarles un mensaje y es el de la seguridad jurídica, el de que van a poder volver, van a poder establecer allí sus negocios sin las presiones y sin las amenazas, sin la incertidumbre de la ilegalidad permanente que es en la que viven. El peor mensaje que se puede haber mandado es el mensaje de haber ido allí el gobierno de España hace pocos días y tratar de tú a tú a un golpista, como si tuviera legitimidad, quien la ha perdido. Y la ha perdido porque ha desafiado el Estado y la ley. Y no hay nada que hablar, no hay nada que negociar, hay que decírselo así de claro. Y cuando algunos creen, es que no hay que crispar, llevamos 40 años escuchando esa misma cantinela. Sois una fábrica de separatistas. Y resulta que los separatistas cada vez tienen más dinero, cada vez tienen más propaganda y por tanto cada vez tienen más fuerza. Hay que hacer justo lo contrario. Hay que demostrarles que les vamos a ganar el pulso. Y hay que ganárselo yendo a sus propias instituciones, a hablarles de España, a contar la historia de verdad de lo que era Cataluña dentro, lo que ha sido y lo que es Cataluña dentro de España, a contarles las mentiras de que quienes les roban son sus propios líderes separatistas envolviéndose en el trapo estrellado. Son ellos mismos los que les han robado, los que están atrasando económicamente a Cataluña, los que están generando mayor empobrecimiento, falta de libertades y falta de oportunidades. Y si somos capaces de trasladarles este mensaje, se van a quedar solos. Porque es verdad que hay una parte irreductible de separatistas que jamás se van a pegar del burro, porque viven de todo este negocio. Porque viven de este negocio, incluso algunos hasta se lo creen, algunos. Pero la inmensa mayoría son de conveniencia o de miedo, porque prefieren adaptarse al paisaje, adaptarse a la circunstancia, como le pasaba desgraciadamente a muchos alemanes en la Alemania nazi. Preferían no denunciar lo que estaban viendo. Creo que eso es lo más importante, que todos los españoles nos convenzamos, y nosotros lo vamos a hacer así, de que tenemos que ponernos a disposición de nuestros compatriotas en Cataluña y decirles que no están solos, que no son un 40 o un 50 o un 60, me da igual la estadística, de catalanes que siguen creyendo en el Estado, que somos la inmensa mayoría de los españoles que seguimos creyendo en España, y parte de España es Cataluña. Ese es el mensaje más importante. Y luego medidas de todo tipo, medidas de apoyo precisamente a los empresarios valientes que están allí, a los que no han salido de Cataluña, que se mantienen firmes, por supuesto actuando en la vía judicial contra todo el entramado de corrupción. Hablábamos en esta campaña Andalucía el entramado del cortijo andaluz, pero el entramado del cortijo del 3% o del 10% es terrible, y esto hay que desmontárselo, porque tienen su telaraña expandida por todas las instituciones, no solo las públicas, también en el entramado privado, y hay que cortarles toda esa financiación. Y en fin, hay muchas cosas que hacer y no se van a hacer en 2 días, pero es verdad que se puede hacer más rápido de lo que ellos han tardado en destruir. Ellos han tardado 40 años, desde que se aprobó la Constitución, han ido destruyendo, enfrentando, dividiendo, mintiendo, engañando, robando. Es verdad que no se va a recuperar en 3 días los afectos rotos, que es tal vez lo más peligroso, lo más duro, la ruptura dentro de las familias. Pero es verdad que las heridas se pueden cicatrizar si hay un mensaje de generosidad por el resto de España. Tenemos que desterrar, por ejemplo, de nuestro lenguaje palabras como cuando sin querer oyes a alguno con la mejor buena fe del mundo, es que estamos hartos ya de los catalanes. No, de los catalanes no, de los separatistas catalanes. Este es el lenguaje que hay que tratar. O cuando dicen algunos que creen que por eso son más españoles, cuando le gritaban a Pujol, enano, habla castellano. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Que la lengua catalana no es una lengua española, una lengua que ha de respetarse y de protegerse. Eso no es incompatible con defender el derecho y el deber de conocer y de poder usar el español en Cataluña. No es incompatible. Quiero decir que tenemos que desmitificar todos estos mitos del victimismo que han creado los separatistas. Y decir, nos sentimos orgullosos de Cataluña y los catalanes se sienten orgullosos de ser España. Y de mandarles un mensaje de verdad de que su fuerza, la fuerza de Cataluña está dentro de la fuerza de España y la fuerza de España depende de Cataluña. Y por tanto esa capacidad de creación de riqueza de Cataluña, de los catalanes, hay que saberla impulsar y hay que saberla proteger. Así que nos queda mucha tarea por delante, pero yo soy de los que está convencido, en nuestro partido estamos convencidos de que la batalla se va a ganar. Y se va a ganar porque somos mejores que ellos, porque tenemos razón
y porque al final la inmensa mayoría de los catalanes son personas sensatas, españoles valientes, y al final solo necesitan sentir que estás a su lado para que salgan a la calle. A mí me ha emocionado, como imagino que a todos vosotros, a todos ustedes, el ver los testimonios de personas que trabajan durante todo el día y que cuando llegan a su casa a las 10, 11 quedan en el barrio con otros tantos y que no se conocían antes y salen hasta las 2 o 3 de la madrugada a limpiar su pueblo o sus calles de esos lazos amarillos, que curiosamente es el mismo color de las estrellas que ponían a los judíos en la Alemania nazi, y esos lazos que muy bien calificó alguno, no son lazos, son orcas, lazos de orca contra la libertad y contra el Estado de Derecho. Bueno, pues que salen a recorrer los pueblos y las ciudades para limpiarlas de ese odio que transmiten esos actos. Pues a mí me parece emocionante, hay una reacción frente a la reacción totalitaria y violenta, hay una reacción patriótica que hay que ir a apoyarla. Y a mí me emociona cuando veo las imágenes, me emociona hasta las lágrimas, cuando veo las imágenes de nuestro presidente en Gerona, Alberto Tarrada, con 22 años, acompañado de 3 compañeros nuestros, poniendo una mesa informativa en la calle, teniendo delante a 40 encapuchados energúmenos que querían arrasarlo. Y no se movieron, pusieron la mesa y la tuvieron que poner rodeada. Y me emociona lo mismo ver cómo, a pesar de estar rodeado de un cordón policial y de una cantidad de CDR o camisas pardas, que es lo que son, amenazándoles, golpeándole con una porra, como le golpearon una porra flexible a una de nuestras compañeras. A pesar de todo, muchos ciudadanos de ese pueblo, y yo lo he visto en actos que hemos hecho por Barcelona, atraviesan los cordones policiales frente a la mirada de los totalitarios que mañana les van a ver en las calles de su pueblo y se acercan a la mesa informativa a dar un donativo o a informarse o a afiliarse. Esos actos de patriotismo, de heroísmo, son los que tenemos que apoyar, y lo podemos hacer todos, de muchísimas maneras, yendo allí con ellos, o si no, mandándoles un donativo para que puedan seguir haciendo esas acciones, ayudándoles, porque al final en su defensa está nuestra propia defensa. Porque si no defendemos a Cataluña, mañana será el País Vasco, después será Galicia, después será Baleares, después será Valencia y después vendrán a Madrid, porque el odio no tiene límites. Y por tanto, termino con esto, se pueden hacer muchas cosas, pero tenemos que hacerlas con la confianza de que les podemos ganar esta lucha que llevan décadas contra los españoles y contra su propio pueblo, como dicen ellos, y contra nuestros compatriotas de Cataluña. Queremos ser muy respetuosos con vuestro tiempo, nos queda tiempo para 2 preguntas más. Laura y después para ti. Hola, soy Buenos días, totalmente de acuerdo con el mensaje de la unidad, representa la integridad del país, pero yo creo que para Vox además hay algo más, es la punta de lanza. ¿Qué pasa con la educación? Sabemos los problemas que hay, los títulos que no han pedido la reválidas, porque ellos no dan, porque si se hacen español se descubriría que no saben escribir, o cosas por el estilo. ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con la energía a futuro? Es decir, Vox entiendo que además de la parte importante, punta de lanza que tiene, con la que tienen que descubrir y ir contra la separación y contra la desintegración del Estado, quieren tener algo más, porque los españoles habrán que vivir no solamente con una idea y quieren tener trabajo. ¿Qué pasa sobre el empleo? ¿Cómo se articula Vox sobre estos temas? Pues es verdad y es así. En nuestras 100 medidas que hemos publicado como resumen de nuestro proyecto o nuestra propuesta de proyecto para España, hay medidas en materia de fiscalidad, materia de apoyo a la empresa, materia de tecnología, materia de energía, y es verdad que todo eso es muy importante y además creo que vamos a aportar novedades en todos estos temas, valientes propuestas, pero es verdad que cuando anteponemos las cuestiones principales, como estaremos de acuerdo, de nada vale que hablemos de qué modelo energético queremos para España, o qué modelo de seguridad social queremos para España, o cómo queremos incentivar el empleo, o cómo queremos bajar la presión fiscal, si no tenemos lo más importante, que es la nación en la que conformar y el Estado de Derecho en la que conformar, es decir, el principio básico de unidad y el principio básico de seguridad jurídica y de respeto a la legalidad, es lo que nos puede hacer luego como armazón construir todo lo demás. Pero es verdad que en nuestras medidas apostamos decididamente por muchas cosas. Podríamos poner pinceladas, como le escuchaba a mi compañero Iván en una entrevista que decía: queremos cambiar
el infierno fiscal por el paraíso del empleo. Esto no es una frase hecha, esto es una realidad. Nosotros sabemos y somos conscientes, y todos ustedes también, de la capacidad de generación de riqueza del empresariado español. Auténticos héroes. Yo les decía a unos empresarios en Orense el sábado que precisamente ellos son realmente el motor de la economía y queremos fomentarlo. Y queremos fomentarlo a base de algunas cuestiones. Bajando la presión fiscal. Para bajar la presión fiscal necesitamos reducir el gasto político innecesario. Apoyándoles mediante una verdadera desburocratización de las administraciones. Basta ya que las administraciones sean el obstáculo a la creación de riqueza y a las libertades. Necesitamos que sean realmente coadyuvantes, que sean realmente colaboradores, que sean facilitadores precisamente de quienes quieren emprender un negocio. Pero tan importante como todo esto, necesitamos desregularizar 105.000 normas en España. Esto es absurdo. Nosotros nos proponemos como objetivo, por cada norma que se apruebe nueva habrá que derogar al menos 5. Es una fórmula, es una manera de mandar un mensaje. En España probablemente con 5.000 normas tendríamos de sobra, pero las normas tienen que servir para algo. Lo primero que tienen que servir las normas es para que se entiendan. Las normas actuales no se entienden, son contradictorias, son un marasmo legislativo contradictorio entre lo que se dicta por el Estado, en lo que se dictan las comunidades autónomas, materia europea, los ayuntamientos. En segundo lugar, las normas se tienen que cumplir, es un principio básico. Las normas están para cumplirse y es verdaderamente difícil cumplir la normativa porque es farragosa. Cualquiera que haya abierto un negocio, una empresa, se da cuenta que si quisiera cumplirlo todo no abriría jamás el negocio, porque es verdaderamente confuso, es contrario a la eficacia, es contrario a la legalidad. Entonces, las normas tienen que ser reducidas, tienen que ser claras, tienen que ser eficaces y luego se tienen que hacer cumplir, empezando por las propias administraciones, que son las primeras que incumplen las leyes y las primeras que cometen impagos cuando tienen que pagar un servicio, una prestación de un servicio, una obra pública. Tenemos que fomentar una administración reducida a la máxima expresión, pero muy eficaz, con verdaderos profesionales. Y para eso hay que limpiar la administración de todo lo que no sea el funcionariado de alta cualificación. Y además queremos incentivar al funcionario que trabaja más, porque todos lo hemos visto. Los que trabajamos, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, pues hemos visto que jueces con los mismos medios resuelven el doble o el triple de asuntos que otros. O funcionarios cuya mesa de expedientes llega hasta el techo y otros que más o menos, con un esfuerzo brutal. Pero claro, es que hay algunos que entran a trabajar y hay otros que entran a fichar. Y todo esto se tiene que fomentar. Tenemos que crear la disciplina realmente en las administraciones. El funcionario tiene que tener todo el respaldo, toda la retribución, pero también toda la responsabilidad. Y hay que limpiar las administraciones de toda esa colección de enchufados, de puestos a dedo, de pseudos asesores, que lo que hacen es crear una masa, una grasa que hace lenta, arcaica, cuando no corrupta, las propias administraciones. Y claro que tenemos medidas para prácticamente todos los temas, pero lo más importante de este proyecto político es que todas las medidas queremos que sean realmente el reflejo de las necesidades. No venimos a dar lecciones a nadie. Nosotros no hemos inventado la pólvora ni la Coca-Cola. Nosotros lo que queremos es que prevalezca el sentido común y que desde las administraciones se escuche a quienes saben de la materia y se les diga a los empresarios ¿qué necesitan ustedes para crear riqueza? Nuestra función como administración pública es regular la materia, evitar la competencia desleal, evitar la arbitrariedad, evitar las corruptelas, pero son ustedes los que deben trasladar qué debe hacerse, cómo debe legislarse, qué medidas hay que tomar en todos los sectores para lograr, por ejemplo, un mercado energético que reduzca sensiblemente la factura, una de las facturas de la luz y de la energía de gas más caras de Europa, que lastra las economías familiares, que lastra las economías industriales. Y eso es fundamental, que se consulte a todos los sectores. Los políticos, los partidos políticos hasta ahora, aparte de que dicen una cosa en la campaña y hacen la contraria o no hacen nada cuando llegan al gobierno, no escuchan, parten de que no escuchan. Creo que la diferencia que hemos planteado en Vox es que no somos políticos profesionales. Es más, ojalá no tuviéramos que estar embarcados en esta batalla. Lo decimos muchas veces. Ojalá un día podamos anunciar que disolvemos Vox, porque ya no sea necesario estar defendiendo la unidad de España, el Estado de Derecho, la libertad. Pero hasta que ese momento llegue, lo que queremos ser es portavoces y transmisores de las necesidades reales de los españoles. Hay que escuchar
a los sectores que conocen las distintas materias y trasladar luego, en base a tus principios, trasladarlo luego a normas que permitan el desarrollo y la libertad. Hay que lograr que fluya esa información y que se convierta en medidas eficaces, porque hasta ahora se ha hecho justo lo contrario. Se ha legislado en contra de la lógica, en contra del interés general y del sentido común. A partir de ahora creo que los españoles nos merecemos que quienes ocupen los puestos de dirección y de administración del Estado lo hagan pensando en esto, en qué es lo mejor, qué es lo que se necesita realmente y qué es lo que puede producir a la larga mayor riqueza, mayor estabilidad, mayores inversiones, mayores puestos de trabajo, mejor sanidad, mejores estructuras. Y no quisiera olvidar, para terminar, la cuestión de la educación. Lo primero que pedimos es que la educación tiene que ser una educación nacional. Tiene que haber unos planes nacionales de educación. Hay que retirar las competencias a las comunidades autónomas que lo han utilizado y han conseguido una peor educación y además han utilizado la educación como un método de adoctrinamiento, de mentira y de falsificación. Necesitamos que la educación sea un vehículo de instrucción, no tanto de educación, porque es ahí cuando el Estado quiere entrar a educar. La educación tiene que venir de los padres, la educación tiene que venir del entorno familiar. Lo que se va a las escuelas es a instruirte, a tener la capacidad de ser un buen profesional. Por supuesto, con una educación basada en los valores, faltaría más. Por supuesto, hay que instruir en cuestiones fundamentales que se han olvidado, que es la propia historia, aquello que nos une, la lengua, esas asignaturas troncales que hacen que tu nivel cultural, social, aumente. En fin, hay muchas materias en las que actuar y por supuesto que nadie crea, y entiendo perfectamente la pregunta, que nosotros nos envolvemos en un discurso patriótico en la bandera, pero que detrás de esa bandera no existe nada. No, es que esa bandera es la que conforma, esa idea de la patria, esa idea del Estado de Derecho, es el que nos va a permitir, cuando tengamos claro eso, que tenemos que estar unidos, nos va a permitir acometer todas las demás reformas que hay que hacer en prácticamente todas las materias, en todas, en la defensa, en la seguridad, en las infraestructuras, en la energía, en la educación, en fin, todas las que queramos, en el medio ambiente, pero tiene que quedar claro esa idea previa. Y esa idea previa es la que va a conformar luego un proyecto de medidas que, por supuesto, ya hemos adelantado, pero que en las próximas elecciones iremos concretando todavía más. Os rogamos brevedad, sí, Laura González Molero, y ya con esto vamos a... Gracias. Quería hacer una pregunta en reflexión, si me permitís. Primero felicitar a Proa por organizar este espacio de diálogo y a vos por compartir con todos nosotros vuestra valoración. Mi pregunta y reflexión se acerca sobre la dejación de responsabilidades que hemos hecho, yo creo que los ciudadanos, los políticos, las instituciones, sobre nuestro país y sobre lo que debe hacer. Entonces, mi pregunta es relativa sobre qué papel creéis que tiene que jugar la sociedad civil en la actualidad para poder movilizarnos, para poder dar respuestas a la insatisfacción y hartazgo que creo que cada vez más en pequeños círculos, pero cada vez también con una voz más fuerte, se está evidenciando en nuestro país, en cada pueblo y en cada ciudad, que hay un hartazgo y que hay, yo creo que cierto interés en volver a retomar nuestra obligación y responsabilidad de defender nuestro país, ¿no? Entonces quería saber cuál era vuestra opinión sobre la sociedad civil. Sí, pues los que dentro de Vox venimos de la Fundación de NAES para la Defensa de la Nación Española, teníamos una de nuestras máximas que era promover el patriotismo, promover la vinculación de lo que se llama sociedad civil no institucionalizada en su responsabilidad con respecto a los valores, a los principios y a las grandes causas que nos unen a todos, que puede ser, por supuesto, la unidad de la nación, pero también la defensa de nuestra lengua, de nuestra cultura, de aquello que nos representa. Y es verdad que nosotros creemos, no solo queremos, sino que creemos en el papel predominante de la sociedad civil en todos los terrenos, pero diferente a cómo se ha entendido hasta ahora. Hasta ahora se ha entendido que la sociedad civil tiene que ser un apéndice del poder. Y esto ha sido su perdición. Cuando las asociaciones de víctimas del terrorismo pasaron de su independencia, de su fortaleza moral y su fortaleza de acción, a depender de los presupuestos a cargos remunerados, ese día perdieron la independencia y ese día fue su fin. Se dividieron, se parcelaron, las partieron y ya no tenían esa fuerza de convocatoria en la calle. Y como eso podríamos decir en otros muchos temas. Por ejemplo,
¿Por qué combatimos nosotros los chiringuitos en Andalucía? Los chiringuitos que se dicen defensores de la mujer y defensores del feminismo. Pues porque al final no son más que apéndices de partidos políticos cargados de una ideología que su objetivo final lo han abandonado. Nosotros queremos que la sociedad civil actúe, pero no fomentándola, no dirigiéndola a costa de presupuestos que al final se convierte en el perrito faldero de los poderes. Lo que creemos es que, como ocurre en otras sociedades, por ejemplo en la sociedad americana, la responsabilidad del ciudadano de a pie diga: yo creo en el medio ambiente, voy a dar parte de mis recursos para esa asociación que está trabajando y luchando por la conservación de los montes de mi zona. O voy a apoyar a esa asociación de Cáritas, o esa asociación de ayuda humanitaria que se está dejando la piel por los más desfavorecidos. O voy a apoyar esas iniciativas que investigan contra no sé qué enfermedades que el Estado no llega. Tenemos que demostrar nuestra responsabilidad, que en España esa cultura del voluntariado, esa cultura de la participación, siempre queda bajo un paraguas de control de las administraciones. Por eso hay ese río infinito de asociaciones que dependen de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y del Estado. El papel de la sociedad civil es fundamental porque nos hace ser corresponsables de la defensa. No hay que restarle, y esto puede parecer que es contrario a lo que debería yo defender desde aquí. Pero es que nosotros, si algo somos unos antipartidos, permítanme esta expresión, porque no creemos en el papel que han asumido los partidos políticos de monopolio absoluto del poder, llegando incluso a meter las manos en la justicia, que ya es el colmo de los colmos. Nosotros queremos que los partidos políticos sean una otra forma, la de participación en los asuntos públicos de política, pero tiene que haber movimientos sociales, movimientos cívicos que presionen, que de alguna manera empujen a la acción política, y para eso tienen que ser independientes, pero para ser independientes necesitan lo que hemos hecho en Vox, que nadie nos puede dirigir. No tenemos un solo préstamo de los bancos, ni lo queremos, y no hemos tenido subvenciones públicas. Ahora las va a haber para el grupo parlamentario, para la actividad parlamentaria, pero nosotros vamos a presentar iniciativas para que se deroguen todas las subvenciones a partidos políticos, a sindicatos, a organizaciones patronales, y también creemos que se tiene que terminar. Alguien me dirá: ¿qué barbaridad está usted diciendo? Porque claro, a lo mejor hay asociaciones que están haciendo una labor importantísima y que el 50 o 60% de su presupuesto viene de las ayudas públicas. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde sale el dinero público? Al final sale de los presupuestos, y los presupuestos de nuestro bolsillo. Pues hagámoslo de otra manera, que no pase por el control político, que salga directamente de nuestro bolsillo a las asociaciones. Eso es lo que no han querido nunca desde el poder, porque saben que la sociedad civil, movilizada en todos los temas, es fuerte, independiente y puede hacer cambiar gobiernos. Así que, por supuesto, apoyamos esa responsabilidad de los españoles y les invitamos a que lo hagan al margen del poder político, que se movilicen, que nos movilicemos en todas las causas legítimas que se pueden movilizar, pero que lo hagamos con autonomía, con independencia, defendiendo esos valores. Y entonces de verdad se estará haciendo una vertebración del poder y realmente habremos quitado al monopolio de los partidos políticos la supremacía de que todo lo tienen que opinar ellos, todo lo tienen que dirigir ellos, todo lo tienen que controlar ellos, y solo las políticas que marcan ellos son las que se puede hacer. Cuando se está viendo, y se ha visto en muchas sociedades, que en contra del establishment, que en contra del discurso único, como ocurrió en Colombia con el falso referéndum de paz promovido desde el Estado, internacionalmente la sociedad dijo otra cosa, como ocurrió incluso en Estados Unidos con Donald Trump, porque al final todo el establishment decía lo que había que hacer y los americanos dijeron que querían hacer otra cosa, como ocurrió incluso con el Brexit. Bueno, pues como creemos que va a ocurrir con Vox en España, creemos que una cosa es lo que se marca desde los lobbies, desde los poderes fácticos, desde los poderes establecidos que no quieren moverse la silla, y otra cosa es lo que dice el de aquí. Termino con una anécdota, si me lo permiten. Desayunando esta mañana, como nos ocurre ya por todos lados, la verdad, humildemente lo digo, porque ya no paramos en una gasolinera y no nos sacamos 5 fotos. Pues esta mañana, desayunando en un bar, se me acerca un señor y me dice, con otro más, me dice: hola, bueno, usted es el de Vox, ¿verdad? Sí, tal, quería saludarle y tal. Perdone que vaya así. Iba el hombre con el mono de vestir, dice: somos instaladores de mamparas, estamos trabajando aquí al lado en una obra y tal. Bueno, quiero decirle que tal. Oiga, y que cuando les digan que ustedes que son la derecha, que son no sé cuánto, los pijos, mire, yo me identifico con ustedes y mis compañeros también, porque nosotros, eso que dicen ustedes de la España que madruga, fíjese, yo llevo desde las 6 de la mañana ya danzando. Hemos hecho una parada ahora, eran las 8 y pico. Hemos hecho una parada y volvemos para el trabajo. Esa España que somos los curritos, entendemos lo que ustedes están diciendo. Así que ojalá esa
España que madruga, que es la inmensa mayoría, la que entiende del esfuerzo, del sacrificio, de crear puestos de trabajo, de pagar impuestos, de sostener una familia, sea la España que ya se está poniendo en pie y que confiamos que va a darle la vuelta a la historia. No digo la vuelta a unas elecciones, vamos a darle la vuelta a la historia. Y algún día se recordarán charlas como estas y se recordarán aquellos locos que un día decidieron que había que cambiar el rumbo de la historia. Aunque al cambiar, en principio los vientos no eran favorables, las mareas iban en contra, pero al final resulta que la decidida voluntad de los españoles fue el viento y la marea que hizo mover ese barco. No esperemos que sean otros los que nos lleven a ese camino, hagámoslo nosotros mismos como españoles. Muchísimas gracias.